Hola, buenos días. Soy Antonio Moreno del Departamento de Formación y Asistencia Técnica del Grupo GN. Y bueno, hoy vamos a tener un webinar de una horita aproximadamente sobre herramientas básicas para auxiliares de óptica y de gabinetes auditivos. No está pensado para profesionales de la audición, no está pensado para audiólogos ni para audioprotesistas, está pensado para el personal auxiliar que está en el centro, que es de mucha utilidad para captar y meter, ¿no?, a pacientes en el gabinete que son conscientes muchas veces de que tienen una pérdida auditiva, pero no lo quieren reconocer por aquello del mal rollo que dan los audífonos a algunas personas. Bueno, eh, cuando tengáis dudas o lo que queráis, hay un chat abierto que contestaré seguramente que al final de la sesión, ¿de acuerdo? Buscaros el chat y en el chat podéis escribir y hacerme las preguntas que deseéis. Va a ser una sesión bastante light a nivel, me refiero, audiológico. O sea, vamos a empezar, ponemos el programa, vamos a empezar por unos conceptos básicos de audiología, ¿de acuerdo? Vamos a ver el audífono y sus funciones principales, muy resumidamente y muy tranquilamente. El trato al usuario, que es muy importante porque estamos tratando con usuarios con una pérdida de audición, donde en algunas ocasiones son personas un tanto reacias, muy desconfiadas seguramente. En fin, bueno, tenemos que tener un trato con ellos un tanto especial, ¿de acuerdo? Veremos el mantenimiento de intervenciones sencillas de los audífonos, que aquí es donde, junto con el trato del usuario, los auxiliares, el personal que está en los gabinetes y en la óptica, nos van a ayudar muchísimo, nos van a hacer una función brutal a la hora de dar servicio a los pacientes y que estén cómodos y a gustos en nuestros gabinetes. Veremos algo de conectividad de los audífonos, muy importante, porque hoy en día parece ser que si no tenemos conectividad en los audífonos, pues los audífonos no funcionan. Es curioso. Cuando lanzamos esta, vamos a llamarle prestación o innovación en los audífonos en el 2014, pues nos decían que, bueno, los audífonos eran prótesis para personas mayores que no tenían telefonía móvil adecuada y que no sabían manejar y que no lo iban a usar en definitiva. Y hoy en día parece ser que si el audífono no conecta con el móvil, pues el audífono no funciona, cuando el audífono está pensado e ideado para cumplir una función que es devolver la audición a los usuarios, ¿de acuerdo? Y también veremos unos conceptos básicos de conectividad. ¿De acuerdo? Conectividad de accesorios inalámbricos, televisiones, multimic, en fin. Muy por encima, muy fugazmente, porque es una hora de sesión, tampoco es tanta. También deciros que la sesión queda grabada porque vamos a ver muchos vídeos. Vamos a ver muchos vídeos de manejo y funcionamiento de los aparatos. Y sobre todo de mantenimiento a nivel de filtros, a nivel de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, como la sesión quedará grabada, muchas veces vais a recurrir a este vídeo para ver esos vídeos que queráis de cambio de filtros o cambio de auriculares, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, y sin más, pues arrancamos. Insisto, tenéis un chat, en el chat podéis hacer las preguntas que queráis y al final de la sesión las iremos contestando tranquilamente, ¿de acuerdo? Pues empezamos. Empezamos con algo muy básico, ¿vale? El funcionamiento del oído, pero a nivel, nada, muy llanito. Esto seguramente que lo recordamos todo porque lo hemos estudiado en el INSTI y en los coles. Pero bueno, hacemos un pequeño repaso de cómo funciona el oído humano. En primer lugar, tenemos un oído externo, ¿vale? Tenemos un pabellón donde hace una especie de efecto parabólica, ¿no?, que me recepciona sonido, que me capta sonido del exterior y me lo conduce, me lo canaliza hacia el canal auditivo. Bien, en este canal auditivo, bueno, pues tenemos una serie de factores principales. Una de ellas es la resonancia, que nos da una ganancia extra en el sistema auditivo. Y a nivel informativo nuestro como auxiliares, esta parte es fundamental, porque en esta zona tenemos cera, hay veces que supuraciones, tenemos restos de pielecita que se va escamando, tenemos humedad, en fin, es una cueva. En una cueva, ya sabéis, pues la humedad, sobre todo en verano, donde hace mucho calor y sudamos muchísimo. Y claro, aquí es donde están alojados los audífonos y principalmente los auriculares en el formato RIE que ahora veremos posteriormente.
Esta es la parte más crítica. Aquí necesitamos un extra de limpieza y un extra de mantenimiento. Aquí es donde necesitamos vuestra ayuda, que hagáis esta labor de mantenimiento y de limpieza, cambio de filtros, limpieza, educar a los pacientes a este mantenimiento, que es fundamental. Si el paciente hace un buen mantenimiento del audífono, vamos a tener muy poquitos problemas con los audífonos. Tenemos que convencerles de que tienen que hacer ese mantenimiento diario, y para eso estáis vosotros, que nos vais a ayudar mucho. Les vais a enseñar a cómo cambiar, poner filtros, aunque el audioprotesista ya hablará, pero vosotros tenéis que reforzar esa labor, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos llegado, bueno, esta parte de acá hasta el tímpano sería el oído externo, esto lo conocemos todos. El tímpano y la cadena osicular, pues sería el oído medio, ahí tendremos el tímpano, el yunque, el estribo y el martillo. Bien. La función del tímpano es recepcionar esas ondas sonoras que nos entran a través del canal. Ese tímpano va a vibrar, va a hacer un efecto de vibración y va a transmitir ahora en forma mecánica, porque hasta ahora teníamos el sonido en una onda, y lo va a transmitir en forma mecánica a través de la cadena osicular al tímpano o órgano de Corti. En el tímpano tenemos internamente un líquido perilinfático, ¿vale? Que dentro del tímpano de la cóclea, también conocida, tenemos ese líquido perilinfático, como os digo, y el estribo hace un efecto como de pistón, entra y sale dentro de la ventana ovalada y hace un efecto de como una especie de ondulación, de onda en el mar que transmite el sonido. ¿Bien? Solamente como ejemplo, los que estéis trabajando en óptica y tratáis a muchos pacientes mayores con patologías de visión, conocéis la presbicia. Bien, pues ya sabéis que es una patología provocada por la edad. Todos vamos a tener presbicia, más tarde o más temprano. Pues con el audífono, o sea, con los audífonos, con los oídos pasa algo parecido. Existe una patología que se llama presbiacusia y se trata de una caída en agudos. Los graves, las frecuencias más graves que están conservadas, y tenemos una caída en agudos. ¿Por qué se produce esta patología? Se produce porque las primeras células ciliadas que tenemos en la cóclea, en el órgano de Corti, son las encargadas de recepcionar los sonidos más agudos. ¿Qué ocurre? Que por esa zona de la cóclea pasan todos los sonidos, no solamente los agudos, también los medios, también los graves. Lo que pasa es que estos siguen su recorrido internamente dentro de ese caracol hasta llegar a sus células ciliadas, que hacen de receptor de ese sonido que estamos recibiendo. Claro, al ser las primeras son las que más trabajan, las que más sufren, por lo tanto las primeras en deteriorarse y por lo tanto las primeras en morir. Cuando veáis luego veremos ahora un ejemplo de audiometría muy básica, cuando veáis las audiometrías y os fijéis que los graves están relativamente conservados y caídas en agudos, pues ya sabéis por qué viene provocado. Viene provocado porque la edad es muy mala para todo, aunque bueno, es mejor cumplir años que no cumplirlos. Y viene provocado por esto, porque tenemos una deficiencia de funcionamiento en las células ciliadas de las frecuencias agudas que se encuentran al inicio de la cóclea. Y bueno, a partir de ahí, pues ya nos iríamos, esa recepción de sonido lo recogería el nervio auditivo, que nos lo transmite al cerebro, y hacemos la interpretación de todo el sonido, ¿de acuerdo? Nada, pues un repaso muy rápido del funcionamiento. No olvidarnos de la trompa de Eustaquio, que es fundamental para ese equilibrado de presión, es muy importante. Cuando subimos en un avión notamos los oídos taponados, viene provocado por esa compensación de presiones, ¿no? Que nos está empujando nuestra presión interna hacia afuera, el tímpano, y parece que tenemos los oídos taponados, y hace una función también fundamental. Bueno, ya os he dicho que hago un recorrido muy rápido, muy sencillito, para hacer un pequeño refresco de cómo funciona el sistema auditivo. Cuando vayáis a ver una audiometría que haya hecho el audiólogo, el audioprotesista, seguramente que caerá por vuestras manos un audiograma, pues que sepáis que la representación en color rojo hace referencia al oído derecho y la representación en el color azul hace referencia al oído izquierdo. Al contrario que la política, ¿de acuerdo? Así os acordaréis siempre. Derecho rojo, azul izquierdo. Normalmente vais a ver que las audiometrías se toman con 3 vías, una vía aérea, una vía ósea y un UCL o umbral de disconfort. ¿Cómo están representadas estas vías? Voy a hablar solamente de las vías aéreas y de las óseas, porque el UCL, bueno, forma parte de algo más específico, más complejo dentro del sistema auditivo, que se lo vamos a reservar a los audiólogos y a los audioprotesistas. Pero sí que sepáis que un círculo en rojo
hace referencia a la respuesta que tenemos del paciente por la vía aérea, del lado derecho. Un aspa en azul hace referencia a la respuesta que tenemos de audición del paciente por vía aérea del oído izquierdo. Un símbolo negativo, ¿vale? En rojo hace referencia a la vía ósea del oído derecho, y un símbolo positivo en azul hace referencia a la vía ósea del oído izquierdo. Las audiometrías, como bien sabéis, porque seguro que os han hecho alguna audiometría en algún momento para la revisión del carnet del coche o en fin, cualquier otra cosa, se toman de dos maneras: con los auriculares, situamos los auriculares en el paciente y lanzamos sonidos, lanzamos tonos por un lado y por otro. No vamos a entrar en detalles de cómo hacer todo esto, porque eso se lo dejamos a los audiólogos, pero que sepáis cómo es. Entonces, cuando el paciente, yo le lanzo un tono y me responde por el lado que le estoy lanzando el tono, ahí es donde él tiene el inicio de su nivel de audición, ¿vale? Y se marca. Se marca, si estuviera haciendo la vía aérea, derecha, lo marcaría con un círculo en rojo. Si estuviera haciendo a la izquierda, pues lo marcaría con un aspa izquierda en azul. Para tomar la vía ósea es exactamente igual, pero ya retiramos los auriculares y lo que vamos a hacer es tomar el nivel de audición a través de un taco óseo situado en la parte trasera de la oreja. Tenemos un huesecito, todos lo tocamos, que se llama mastoides. Bien, pues ahí situamos ese taco óseo, que es un vibrador, que me va a transmitir sonido, pero en este caso a nivel mecánico, a través del hueso. La vía aérea, al poner los cascos, estamos haciendo un recorrido de todo el sistema auditivo, primero de forma aérea, por esa onda que entra en el canal, luego la transformamos en mecánica a través del tímpano y la cadena osicular hasta que nos llega a la cóclea. Bien, bueno, pues en caso de la vía ósea, derecha o izquierda, lo que estamos haciendo es saltarnos la primera parte del sistema auditivo. Atacamos directamente a través del hueso el órgano de Corti o la cóclea. De esta manera vamos a averiguar qué patología o qué tipo de pérdida tiene el paciente. No nos vamos a meter en esta batalla, esto se lo dejamos también a los audiólogos, pero bueno, que sepáis para qué hacemos estas dos medidas. Y luego, posteriormente, una vez que he tomado estas medidas, voy a retirar el taco óseo y voy a poner otra vez los auriculares de vía aérea para tomar el UCL. El UCL, que aquí no lo he puesto, pero se representa como una especie de rectángulo invertido, se toma para saber dónde empieza el sonido a causar dolor, ¿vale? Porque el sonido nos puede causar dolor. De hecho, seguramente que lo habéis visto en alguna película o en cualquier situación en la que un sonido muy fuerte, una explosión, algo parecido, provoca incluso que nos sangre el conducto, porque ha habido a lo mejor una rotura de tímpano, en fin, cualquier barbaridad que se nos pueda haber producido en el oído, y ese sonido produce dolor, dolor real. Bien, pues eso es lo que buscamos con el umbral de disconfort o umbral de molestia, para saber hasta dónde tenemos que llegar con el audífono en amplificación, ¿vale? Ya es un tema bastante más complejo que este, pero que conozcáis este detalle. Entonces, bueno, círculo, signo negativo, aspa, signo positivo, y ese rectángulo que os he dicho he invertido en rojo, en azul, que nos va a indicar el lado en el que estamos haciendo el análisis. El resultado a la toma de una audiometría va a ser esto que tenemos en pantalla. Un audiograma, el audiograma está representado en un eje, en el eje vertical, con los decibelios que estamos escuchando, que el paciente nos escucha, y en el plano vertical, horizontal, perdón, los decibelios, bueno, en este caso los hercios, en los que escucha los decibelios el paciente. Es decir, ¿os acordáis que os decía que había una presbiacusia, que es una patología provocada por la edad? Y os dije que los graves estaban conservados y luego teníamos una caída en agudos. Bueno, pues sería algo parecido a esto. Los graves incluso pueden estar bastante más conservados, desde 250 hasta 1000 hercios, pues están en torno a los 10, 12, 20, 25 decibelios, ¿vale? Pues eso sería un grave conservado. Y luego a partir de ahí empieza a caer en agudos hasta a lo mejor pues 100, 120, depende de la patología y de la pérdida que tenga el paciente. Deciros que el umbral de audición de un normoyente, para que sepamos de qué estamos hablando, se sitúa entre los -10 y los 20 decibelios
aproximadamente. Tomamos esa referencia para saber si alguien o un paciente, un usuario, tiene pérdida o no la tiene. Si yo, después de hacer la audiometría, compruebo que todas sus respuestas de todas las frecuencias se sitúan entre los -10 y los 20 decibelios en esta franja, pues consideraremos que su audición es normal, es buena, por lo tanto no necesitará de ningún tipo de ayuda. Ahora bien, si descubrimos que este paciente no nos escucha en esos niveles, sino que nos empieza a caer de manera, en este caso, como veis, bastante brusca, pues nos está indicando que tenemos una patología, que tenemos un problema auditivo y necesitamos de una ayuda auditiva para que este paciente se pueda comunicar. Deciros que la principal labor de un audífono es devolver la comunicación a los usuarios. Lo que realmente necesitamos es que este usuario esté conectado con su entorno. Muchas veces tenemos seguro que lo que voy a decir os suena. Tenemos la imagen de nuestros mayores, de nuestros abuelos, en casa, en alguna reunión familiar, donde el abuelo, pues, o la abuela está sentado en un rinconcito, como apartado del mundo, los pobres, y aislados, ¿no? Y muchas veces esto viene provocado simplemente porque no escuchan. Y al no escuchar no pueden participar de las comunicaciones, de las conversaciones familiares y del entorno familiar. Y es fundamental que esto no ocurra. En los últimos estudios, además, que se han hecho, se ha descubierto que la falta de audición está incidiendo muy negativamente en una patología cognitiva del cerebro que nos está provocando, bueno, muchos males en mayores, ¿vale? Bien, bueno, pues eso sería la representación de un audiograma. ¿Veis cómo aquí abajo sí que os he marcado un UCL solamente del oído izquierdo he marcado, ¿vale? Me faltaría el del oído derecho. Si nos fijamos, tenemos los círculos, tenemos las aspas, en el color azul, en color rojo, oído izquierdo, oído derecho. Este paciente en concreto pues tendría una pérdida bilateral. No voy a entrar en detalles, pero las curvas, las áreas de aérea y de ósea, como están muy pegaditas, nos estarían mostrando de que tendremos una pérdida neurosensorial. Eso se lo dejamos a los audiólogos y a los audioprotesistas. A nosotros nos interesan otras cosas ahora mismo. ¿Cuál sería la audición de un normoyente? Pues lo que tenemos en pantalla. Esto que veis en amarillo, ¿de acuerdo? Se llama banana speech o banana del habla de un normoyente. Aquí es donde nosotros tenemos la información principal de conversación. Y me diréis, aquí estamos en 45, 50, 55, 60 decibelios. Claro, empezamos a oír sonidos muy débiles, muy tenues, a lo mejor en -10. Bueno, un paciente, un usuario, una persona que tenga muy buena audición, a lo mejor me está escuchando a -10. O sea, eso sería algo excepcional. Lo normal es que empecemos a oír, empecemos a recibir sonido a partir de los 0, 5 o 10 decibelios. Sonido. Ahora, sonidos más fuertes o sonidos normales, como una conversación, pues ya se sitúan, como veis aquí, que tenemos a un señor ahí hablando, en torno a los 50-65 decibelios aproximadamente. Si pasáramos la diapo que teníamos anteriormente, nos daríamos cuenta que este paciente empieza a oír aquí. Fijaros, a 2000 hercios, que es una frecuencia fundamental para la comunicación, la tenemos aproximadamente en 50 decibelios. Ahí empieza a oír. Es decir, que si yo le hablo a este señor, va a escucharme algo, quizá, pero no va a entender, no va a ser capaz de entender. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar darle una amplificación, ¿vale? Porque, claro, yo hablo aquí, pero él empieza a escucharme aquí. Realmente él, para escucharme aquí, tendríamos que poner su amplificación del audífono aquí, en esta zona de acá, ¿vale? Cada paciente tiene una banana speech diferente. Va en función de dónde empieza a oír y hasta dónde le empieza a doler, ¿de acuerdo? Y en el centro de ese rango que tenemos entre la aérea y la ósea es donde tenemos que meter la amplificación del aparato. Igual, esto se lo dejamos a los audiólogos, simplemente que lo sepáis y ya está, ¿de acuerdo? Quedaros con esta imagen que es muy llamativa porque os va a dar mucha información de qué es lo que el paciente se está perdiendo si no le pusiéramos audífonos, ¿de acuerdo? Y poco más. Y nos vamos al mundo del audífono, que es un mundo muy interesante, ¿vale? Que es donde necesitamos de vuestra ayuda. El funcionamiento de un audífono, básicamente, vais a ver que es algo muy fácil, muy sencillo. Vamos a tener una recepción de sonido a través de un micrófono. El audífono tiene un micrófono que recepciona sonido. Puede tener 2, puede tener 3. Vamos a quedarnos en el micrófono del aparato. Esa señal la vamos a pasar
a lo que denominamos amplificador o CPU del audífono, hoy en día todos digitales, por lo tanto son CPU, son mini ordenadores. Y ese CPU, ese amplificador, se va a encargar de procesar la señal. Procesarla, amplificarla, meter reductores de ruido, meter un antifeedback, direccionalidades. Bueno, la IA tan famosa que tenemos hoy en día también la vamos a tener en este procesador, que en los últimos lanzamientos que hemos tenido. Y una vez que el audífono, el amplificador, el procesador se ha encargado de hacer todas esas funciones de amplificador y de gestión de sonido, lo va a emitir a través de un auricular o altavoz, que todos conocemos en el argot doméstico, ¿no? En nuestro equipo de música tenemos un reproductor, por ejemplo, de DVDs, donde lo conectamos a un ampli y luego ese ampli a una salida por unos altavoces. Pues el funcionamiento es exactamente el mismo. Quitamos el reproductor de DVDs y ponemos un micrófono. Pues ahí tenemos un audífono. Claro, si utilizamos un poquitín en el sentido común, decimos, las averías más frecuentes, ¿cuáles serán? Por lo tanto, recordaros lo que os dije, el canal auditivo es una cueva con cera, restos de piel, humedad. Vale, pues las averías más frecuentes va a venir provocado porque esa suciedad se me puede situar a la salida de sonido en el auricular, tapar que el sonido salga y el audífono no funciona. Pero no es cierto, el audífono sí está funcionando. El audífono está cumpliendo su función. Lo que pasa es que tengo un tapón que está impidiendo que el sonido salga. Si yo tengo un tapón en una botella y la pongo boca abajo, el agua no sale. Pero si quito el tapón y la pongo boca abajo, el agua se desparramará. Pues con el sonido pasa lo mismo. ¿Bien? Si yo quito este tapón, el sonido saldrá y nos irá dirigido hacia el tímpano, que es lo que necesito. Por lo tanto, ya os estoy dando un secreto. Las mayores averías provocadas vienen porque los auriculares están obstruidos. Y lo que normalmente se obstruye primero, antes que el auricular se averíe real, son los filtros. Tanto los micrófonos como los auriculares traen sus propios filtros para proteger esos dos componentes que son fundamentales en el audífono. Por lo tanto, vuestra labor, limpieza, mantenimiento, a lo mejor simplemente con sustituir el filtro del micrófono o sustituir el filtro del auricular, solucionamos el problema. No hace falta, posiblemente, que sea el audioprotesista el que se encargue de limpiar esto. Vosotros mismos lo podéis hacer y es muy sencillo. Luego vais a ver cómo hacerlo y es muy, muy, muy fácil. Además, tendréis un trato directo con el paciente que os lo va a agradecer. Por lo tanto, si el sonido no llega, el amplificador no puede actuar. Tapón en el micrófono. No tengo tapón en el micrófono, el sonido sí penetra, el amplificador está realizando su función, pero no puede salir. Tapón en el auricular. Pues aquí tenéis las averías más frecuentes. Luego existe una segunda avería, ¿vale? Tercera avería en este caso, que sería una avería provocada en el amplificador. Bien, pero esta avería ya va a ser más complicada de nos tocar. Suelen ser averías muy, muy, muy raras, porcentaje bajísimo, viene provocado por esto, y esto ya tendría que ser el audiólogo quien viera y tratara el asunto, ¿de acuerdo? Estará bien, ¿no? Supongo. Vale, si veis en la foto que os he puesto, este audífono es un intramedida, donde, si os fijáis, tenemos el fishplay del audífono, que es la parte que se ve en el exterior, tenemos un portapilas, ¿de acuerdo? Donde va la pila alojada, obviamente. Si os fijáis, un redondito muy chiquitito, ese sería el micrófono del audífono. Y por último, tenemos un pulsador para hacer cambios de programa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues seguimos adelante. Y lo que vamos a ver ahora son los diferentes tamaños de audífonos que os podéis encontrar en el mercado. No vamos a entrar para quién o para qué están indicados cada uno de ellos, esto ya también se lo dejaremos al audiólogo, pero sí que los conozcáis. Entonces, el primero que tenemos sería un CIC, el más chiquitito, ese que todo el mundo quiere tener, el que todo el mundo quiere llevar. ¿Por qué? Porque es oculto, no se ve, es muy pequeño, eh, muy discreto. Vale, perfecto. El problema es que, bueno, por determinadas circunstancias, pues muchas veces los usuarios no pueden llevar este modelo de aparato. El siguiente sería un ITC, ¿vale? Vamos a ir viendo también el modelo de pila que lleva cada uno de ellos, aprovechando que los tenemos en pantalla. El CIC llevará una pila 10. Vosotros seguro que en los gabinetes, los blisters de pilas los diferenciáis por el color que viene la pegatina. Bien, pues deciros que la pila 10 lleva una pegatina de color amarilla y es la pila más pequeña que estamos usando hoy en día.
Hace años existía una de color rojo, pero bueno, no voy a entrar en ella. Esa ya no existe. Entonces la pila más pequeña sería la pila 10 pegatina amarilla. Luego pasamos al ITC, que en este caso sería la pila 312, ¿de acuerdo? Y esta pila lleva la pegatina de color marrón. ¿Mm? El siguiente sería el ITE, y este llevaría la pila de color naranja. Pila 10, pila 312, pila 13. Según vamos aumentando el tamaño. Por lo tanto, también la capacidad de carga de la pila. Es decir, una pila 10 nos va a durar mucho menos que una pila 312. Una de las mantenimientos más frecuentes que nos toca hacer a determinados pacientes, sobre todo pacientes mayores que tienen mala habilidad manual, es simplemente cambiarles las pilas porque están agotadas. Y otra de las cosas que os va a ocurrir muchísimo es que os van a llegar a los gabinetes con botes enteros de pilas y os van a pedir que por favor cuáles de las pilas tienen carga y cuáles no, porque ya las han puesto, las han quitado, ya no saben cuál han hecho y ya tienen un pifostio montado tremendo. Existen unos medidores de pila que seguro que habéis visto en los gabinetes, donde vosotros podréis comprobar el nivel de carga de las baterías, ¿vale? Normalmente, todas las pilas que os lleven los pacientes van a estar gastadas, porque si no están gastadas, se han gastado con el tiempo. Cuando nosotros abrimos una pila, desprecintamos la pila, aprovecho ya para contaros esto, aunque luego lo veremos más adelante, e iniciamos una reacción química, ¿vale? Las pilas son de Cynaer, ¿vale? Y entonces con la entrada de oxígeno dentro de la pila se produce una reacción química que produce que la pila coja carga y la vaya suministrando paulatinamente, ¿de acuerdo? Si os fijáis, cuando quitéis la pegatina vais a ver tres agujeritos muy pequeños. Por esos agujeritos está entrando oxígeno y esto es lo que me está activando la carga de la pila. Os diré, luego lo veremos en los vídeos, que es muy importante que cuando retiremos el precinto de la pila, esa pegatina, aguantemos minuto y medio, 2 minutos antes de poner la pila en el audífono. ¿Para qué? Para que esa reacción química sea completa y la carga de la pila se produzca entera. Y entonces tendremos un mayor rendimiento de la pila. Si la pongo inmediatamente en el audífono, puede que corte ese proceso y si la pila me tendría que durar 4 días, pues me dure 3 o me dure 2,5. ¿Vale? Bien, hasta ahí los audífonos a medida. Fabricados a medida es proceso para nuestro usuario en concreto, a través de la carcasa, de su molde, etcétera, etcétera. Después tenemos los fabricados en serie o estándar. Los primeros que vais a encontrar son los RIEs. Y en RIE, pues en nuestro caso, en el caso del grupo GN, tenemos 3 tamaños. Los mini RIEs o los micro RIEs, tendremos los RIEs convencionales y luego tendremos los otros RIEs que son un poquitín más grandes, ¿vale? La diferencia, por ejemplo, entre un mini RIE actual es que el mini RIE o el micro RIE tiene batería. Tiene una batería de ion litio, no tiene pila, por lo tanto se carga a través de unos cargadores que luego veremos. Eso es lo que tenemos antes, ahora, pero antes teníamos los mini RIEs o los micro RIEs con pila. Y en este caso sería una pila 312. La diferencia entre el RIE y el otro RIE que veis, que hay 2 RIEs, el primero llevaría batería, el segundo pila 312 y el tercero llevaría una pila 13. Los audífonos físicamente cambian porque son más grandes los segundos RIEs, porque el tamaño de la pila es mayor. Al incrementar el tamaño de la pila, pues lógicamente estamos incrementando el tamaño del audífono. ¿Por qué tantos RIEs si son iguales? Por una cuestión de pila. Si el paciente prefiere que el audífono sea algo más grande y no le importe, pero la duración de la batería va a ser mayor, pues entonces una pila 13 va a cumplir los requisitos que el paciente me está pidiendo. Al final se trata de intentar darle al paciente lo que nos pide. Si quiere discreción, quiere funcionalidad, en fin, tener toda la gama posible para darle lo que el paciente nos pide. Después de los RIEs, que son los audífonos más usados, con los que más vais a trabajar, tendremos los BTEs. Y pasa lo mismo, tendremos primero un mini BTE, que es un aparato chiquitín, BTE, ¿vale? Luego tendremos un BTE Power y luego tendremos un Super Power. ¿Qué diferencia hay entre un RIE y un BTE? Vale, los RIEs, veis que tienen un tubito, ese tubito es un auricular, ¿vale? El audífono, digamos que lo tengo situado en la parte trasera de la oreja, tengo un tubito por donde transcurren unos cables y terminan en un auricular que lo tengo insertado dentro del conducto. En este caso el auricular está dentro del conducto. Bien, un detalle muy importante, porque los BTEs, el auricular no lo tengo en el conducto, sino que está en el cuerpo del audífono.
Lo que tenemos aquí ya es un tubo meramente acústico, por dentro del tubo no circula ningún cable y al final del tubo no hay ningún auricular. El auricular lo tengo situado dentro del audífono. Bien, de todos estos, los que más usamos son los RIEs. Y si os habéis dado cuenta, es donde tengo situado el auricular dentro del conducto. Por lo tanto, son más frecuentes sus averías por obstrucciones. Los BTEs nos dan mucho menos problemas porque el auricular está en el audífono y raramente se nos va a obstruir, muy raramente, pero en cambio un auricular que está insertado dentro del conducto pues tiene muchísimo más riesgo de avería porque se va a obstruir con más facilidad. Y aquí es donde tenemos que hacer esa labor de mantenimiento y de limpieza y de educación a los pacientes para que cambien y sustituyan los filtros y los acopladores lo más, con más rapidez posible, ¿de acuerdo? Bien, pues insisto, tenéis un chat, seguro que tenéis dudas, por favor, en el chat me vais preguntando y al final contestaré todas las preguntas. ¿Cómo tratar al usuario? Un tema también importante, ¿vale? Primero, una buena comunicación, ¿vale? Empieza desde la recepción, desde vosotros, desde el mostrador de recepción, ¿vale? Ahí es donde vamos a empezar a tener un contacto directo con los usuarios. Vamos a utilizar un lenguaje claro y tranquilo y relajado. Son usuarios de audífonos, les cuesta en muchos casos el mantener comunicación, entonces es una cuestión de sentido común, pues tener un lenguaje tranquilo, relajado, sosegado, con una mirada directa al paciente. Bien. Hablar siempre de frente, intentar vocalizar de la mejor manera posible. En lo que nosotros podamos hacer, intentar reducir el ruido que exista alrededor. Muchas veces estamos en los mostradores y tenemos muchos usuarios y, en fin, pues está produciendo a lo mejor un poquitín más de volumen de lo normal. Pues si es posible, de alguna manera intentar o bien apartarnos de ese lugar o bien intentar que el sonido, el ruido que se está produciendo sea algo más inferior, porque al paciente le va a facilitar el entendimiento que estamos teniendo con ellos y la comunicación que estamos teniendo con ellos, ¿vale? Confirmar siempre que el usuario ha entendido las instrucciones que le hemos dado. No deis por hecho que el paciente os ha entendido, ¿vale? El paciente siempre os va a decir, sí, 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 con la cabeza, pero a lo mejor finalmente no ha entendido el mensaje, no ha entendido lo que les estáis explicando. En algunas ocasiones, si ya son mayores o muchas veces vienen acompañados de un familiar, el hijo o quien sea, pues a lo mejor incluso las instrucciones hay que dárselas en algunas ocasiones a los acompañantes. Aunque es muy importante hacer partícipe al paciente en todos los procesos, en todos, ¿vale? Hacerle sentirse que es el protagonista, porque realmente el usuario del audífono es él, no es la mujer, no es el hijo, no es el vecino. El usuario es él, por lo tanto es él el que tiene que entender todos los mensajes, ¿de acuerdo? Ya en casos excepcionales, pues sí tendremos que recurrir a ese acompañante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues usar frases cortas, sencillas, como os he dicho, es algo que bueno, pues todos sabemos. Si nos ponemos en el lugar del paciente, vamos a ver pues que yo tengo una falta de audición y me gustaría que quien me estuviera hablando de manera tranquila, despacio, a una intensidad adecuada y, si es posible, con una mirada directa y sin ruido alrededor que me esté entorpeciendo, que me esté enmascarando las conversaciones. ¿De acuerdo? Bien, las herramientas o los utensilios más típicos que vais a usar, esto lo tenéis en los mostradores, lo tenéis en los estantes, los tenéis en los escaparates constantemente de todas las tiendas. Primero las pilas, como os decía, ¿veis? Bueno, hubo una pila que me olvidé, que es la pila azul. Os hablé de la pila amarilla, os hablé de la pila roja, naranja, de la pila marrón y me olvidé del azul. Los Superpower, los audífonos más potentes, ¿vale? Vamos a volver atrás. Este BTE Superpower, estos audífonos que son muy grandes llevan la pila azul, que se llama pila 675 y es la más grande de todas las pilas que tenemos. Por lo tanto, también es la que más carga va a tener. Volvemos a las pilas. Bien, estas ya las tenéis dominadas, ya os dije, desprecintamos, dejamos que el oxígeno entre y a partir de ahí ya podemos poner en los aparatos. Un audífono de pila arranca y se para simplemente con abrir y cerrar el portapilas.
Está pensado de esa manera, para que cuando yo no quiera hacer uso del audífono, abra el portapilas, al abrir el portapilas la pila deja de soltar energía y segundo, al abrir el portapilas estoy permitiendo que la humedad, ¿vale?, vaya saliendo del aparato y tengamos el audífono seco por dentro en su interior, que es muy importante. Está pensado de esa manera. Muchas veces me preguntan, ¿no hay un botón de encendido y apagado? No, no, ni queremos que lo haya. Queremos que se abran y se cierren los portapilas según vayamos a hacer uso. ¿De acuerdo? Después tenemos los filtros. Aquí he supuesto el filtro HF3. Deciros que los filtros que estamos usando ahora mismo son tres. El filtro HF3, el Cerustop, que es la otro blister que tenéis allá, de color blanco, y luego existe un tercero que es el HF4. La diferencia entre el HF3 y el HF4 es el tamaño. Si yo tengo un conducto muy pequeño, pues el HF3 no me va a entrar. Necesito poner un HF4 que es algo más reducido. Claro, más pequeño todavía es el Cerustop. ¿Bien? El Cerustop vamos a recurrir a él ya en casos donde ninguno de estos dos lo podamos usar, porque el HF3 y el HF4 llevan internamente como una especie de rejilla muy poderosa, muy consistente, que nos evita que la suciedad penetre y llegue al auricular. El Cerustop, en cambio, es muy pequeño, no podemos poner esa rejilla y no nos va a dar tanta protección como nos están dando los otros dos. Deciros que los HF3 y los HF4 se sitúan siempre en audífonos a medida, intras, TICs y TEs. Si en esos intras a medida son muy pequeños los conductos, recurriremos al HF4 y ya los Cerustop los vamos a dejar habitualmente para los RIEs, el auricular del RIE que veremos ahora. También deciros que en los audífonos RIEs podremos tener micromoldes, que son moldes a medida. Aunque sean audífonos estándar, el molde se puede fabricar y de hecho se fabrica a medida, y en esos micromoldes sí que se sitúan los filtros HF3 o HF4 si son muy pequeños de conducto. Bien, no sé cómo voy de tiempo. Vale, muy bien. Como os decía, los audífonos RIE son los aparatos más usados, los más frecuentes, los más comunes, y son los que más vais a trabajar. Estos son unos auriculares que se llaman Surefit 2, veis que son de un material metálico y hay diferentes potencias. Para lo que vosotros vais a hacer, que los auriculares sean más pequeños, más grandes, no da igual, esto es una función del audioprotesista, elegir qué auricular le va a colocar. Para nosotros lo importante es el mantenimiento de los auriculares. Si os fijáis en la puntita del auricular hay un filtro, ese es el Cerustop, el blanco, ¿vale?, que ahora os enseñaré cómo se sustituye. Es muy fácil. Volvemos para acá, vale. Y luego existen otros auriculares que son los que más vais a utilizar hoy en día, porque los otros son más antiguos, pero bueno, os pueden llegar pacientes con esos auriculares. Y luego vais a utilizar los los Surefit 3, ¿bien?, que son estos otros. También os enseñaré ahora cómo se ponen y cómo se quitan los auriculares de los audífonos, aunque los audioprotesistas en vuestros centros, mejor que ellos nadie, porque lo vais a hacer en directo con ellos, cómo ponerlos y cómo quitarlos. Pero bueno, que tengáis una referencia de cómo se hace, ¿vale? Si os fijáis también en la puntita de los auriculares tenemos ese filtro, el filtro blanco, el Cerustop, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos en los auriculares que utilizamos en los RIEs? Pues los acopladores. Los acopladores también traen, si os fijáis en la puntita, están agujereaditos, hacen el efecto de filtro, ¿vale? Y ahí se nos sitúa mucha suciedad, mucha cera, muchos restos del conducto. Es muy importante mantener esta zona limpia. Para eso, junto con los audífonos, van un kit de limpieza, que es un cepillito, una gamuza. Pues con esos cepillitos, esa gamuza, es muy importante mantener esa zona limpia, ¿de acuerdo? Ahora, próximamente, ya lo tenemos ya aquí, a la vuelta de la esquina. Esto es una novedad. Mira, vais a tener una información privilegiada con respecto a los audioprotesistas. Vais a disponer de otro tipo de acoplador distinto. Si os fijáis, tiene una especie de tetón al fondo que está pensado y diseñado para que la suciedad, la cera,
quede ahí y no se nos penetre, no entre dentro del auricular, ¿de acuerdo? Estamos deseando que los tengáis para ver el resultado. Estamos convencidos de que nos van a dar muchas satisfacciones porque van a ser acopladores que nos van a proteger muchísimo mejor los auriculares que los anteriores acopladores. Bien, no vamos a cambiar nada de los auriculares van a seguir siendo los mismos y tendremos la posibilidad de utilizar ya los nuevos, ¿vale? Ahora para marzo aproximadamente, no recuerdo la fecha, los recibiréis en breve, ya estarán disponibles, ¿vale? No se lo contéis a los audioprotesistas, es un secreto. Los cargadores, como os he dicho, los audífonos RIES son los más usados y dentro de los RIES los más usados son los audífonos de pila, perdón, de batería. Y estos son los cargadores. Existen tres tipos de cargadores. El primero que veis, ¿vale? Que tiene lucecitas, es el cargador premium. Ese cargador tiene batería propia. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo cargar el cargador y una vez que tengo el cargador cargado, poner los audífonos a cargar sin que necesidad de que el cargador esté enchufado a la corriente, ¿vale? Además, tiene otra labor y es que puedo poner y quitar los audífonos del cargador y cuando los pongo y los quito, los audífonos se encienden y se apagan. Luego tenemos el cargador de sobremesa, que en este caso veis ya no tengo lucecitas, eso me indica que no tiene batería, lo tiene que tener enchufado el paciente a la corriente para que los audífonos carguen. En este caso, si el cargador está enchufado, yo quito y pongo los audífonos, también se apagan y se encienden. Pero si desenchufo, y eso es un detalle muy importante, si desenchufo el cargador, los audífonos se van a encender, ¿vale? Porque nosotros utilizamos una carga inductiva, no tenemos contacto físico, por lo tanto los audífonos cargan por inducción. Cuando yo retiro el audífono del cargador, la inducción se pierde y entonces el audífono arranca. Claro, la inducción también se pierde si desenchufo el cargador de la corriente. Y luego por último tendremos el cargador estándar, que también tiene tapita como veis, pero tampoco tiene batería. Funciona exactamente igual que el de sobremesa, y por lo tanto tendremos que tenerlo siempre enchufado a la corriente si queremos que los audífonos estén cargando. Y si lo desenchufo, los audífonos arrancarán. Os digo esto porque muchas veces los pacientes nos dicen que la batería le dura muy poco, tienen cualquiera de estos dos cargadores, ven que los audífonos han dejado de cargar, ahora veremos cómo cargan y cómo utilizar los audífonos, ven que los audífonos han dejado de cargar y lo desenchufan. Y al desenchufarlo los audífonos se encienden. Claro, a lo mejor son las 12 de la noche y los audífonos no me los voy a poner hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Pues se han transcurrido un montón de horas que se está haciendo uso de los aparatos, aunque el paciente no los lleve puestos, pero están consumiendo batería. ¿Bien? Vale, y aquí empezamos con una serie de vídeos donde os voy a mostrar pues cómo hacer uso de todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? De cómo cargar los audífonos, de cómo cambiar las pilas, de cómo cambiar los filtros, en fin, un montón de vídeos. Insisto, vais a tener la sesión grabada para poder revisar estos vídeos cuando vosotros queráis, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el primero, ¿vale? Que es de cómo apagar y encender los audífonos recargables con un cargador premium. Le damos al play. Ahí tenemos los audífonos, nuestro cargador premium. Abrimos. Fijaros que va marcado con el derecho e izquierdo porque los audífonos tienen que ir situados cada uno en su cargador para que no se nos muevan, para que no se nos desplacen. Cuando pongamos los audífonos se van a encender unos LEDs en el frontal que me está indicando el nivel de carga del audífono. ¿Veis? Este está muy bajito de carga. Necesita más chicha. Y ya estaría. Y más. ¿Cómo hago ahora para encender los audífonos en este tipo de baterías, de cargadores recargables? Cuando yo los saco, los audífonos arrancan. Si os habéis fijado en la imagen, cuando están cargando, los audífonos están destellando, hacen destellos. Cuando están cargando. Y cuando terminan de cargar, están completamente a full, los audífonos se quedan con el LED encendido. De esta manera el paciente sabe cuando están cargando y cuando están completamente cargados. ¿Bien? Pasamos a la siguiente imagen, que es apagar y encender los audífonos con el cargador. Ya lo he explicado. Bueno, no, me estoy repitiendo perdón, que estoy repitiendo la misma imagen.
quería deciros, vamos a hacer lo mismo, apagar y encender los audífonos, pero a través del pulsador, ¿de acuerdo? Audífonos recargables, porque os recuerdo que los de pila se hacen a través del portapilas. Entonces nos vamos, le damos al play. Y en este caso, si no tengo cargador y los quiero encender y apagar, lo haré a través del pulsador. Ahí tenemos el LED. Si hago una pulsación de aproximadamente 5 o 6 segundos, ¿veis? El LED se va a encender, se va a quedar fijo. Eso me indica que el audífono ha arrancado. Para apagarlo, repito la operación. Si os habéis fijado, el audífono ha destellado 3 veces. Eso me indica que el audífono se ha apagado, ¿vale? Por lo tanto, repetimos, una pulsación de 5 segundos, el LED se queda encendido 2 segundos, el audífono está encendido, repito la operación, 5 segundos, el audífono destella 3 veces, el audífono se ha apagado, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente imagen, que es cambio de pilas y encendido en los audífonos, pero en este caso de pila. Le damos al play. Esta labor es muy sencilla, muy facilita. Lo primero que vamos a hacer, como veis ahora, es abrir el audífono. Para retirar la pila hay un utensilio, y si no el mismo cepillito tiene con un imán, que a través del imán podemos retirar la pila. Recordad lo que os dije, dejar la pila desprecintada un par de minutitos viene muy bien. Volverla a colocar y cerrar. Es una labor muy fácil, muy sencillita, que, como os decía, a muchos pacientes les cuesta por la falta de habilidad manual que pueden tener. Entonces, a lo mejor tenéis un paciente que cada 3, 4, 5, 6 días os visita simplemente para que le cambiéis la pila y charle un rato con vosotros porque están muy aburridos. Bien, el siguiente vídeo nos hace referencia a cómo cargar los audífonos con cargador premium. Es lo mismo que os he enseñado antes con respecto al encendido y apagado de los audífonos de batería recargable, pero en este caso vamos a ver únicamente cómo se cargan y cómo hacemos uso del audífono y del cargador premium, ¿vale? Es igual que antes, como habéis visto. Y antes ya los comenté, mientras que el audífono está cargando, el LED está parpadeando. Ese LED que tenemos ahí encendido estaría parpadeando. Si el LED está fijo, está como está en la imagen, bueno, ahora está parpadeando, antes estaba fijo. Cuando se quedan fijos quiere decir que el audífono está cargado ya completamente. Ya lo podemos retirar. O podemos cerrar la tapa y dejar los audífonos dentro del cargador. ¿Vale? El cargador tiene batería, como os he dicho, igual que el cargador premium, y al enchufar y desenchufar el cargador, en la parte trasera se van a encender unos LED. Esos LED nos están indicando el nivel de carga que tiene el cargador. 3 LED sería una carga completa. Si estuviera en rojo, quiere decir, con un solo LED, quiere decir que el cargador está prácticamente descargado o sin carga, ¿vale? Vamos a ver cómo poner los audífonos. Parece una obviedad, pero tiene su truco. Le damos al play. En este caso lo vamos a ver sin molde a medida. Son muy parecidas las dos maneras de ponerlo, pero con molde a medida nos es más sencillo. Sin molde a medida, con una tulipa estándar, es más fácil colocar primero el audífono y luego insertar el auricular. Bien. Vamos a verlo ahora, pero con molde a medida. Le damos al play.
En este caso es un micromolde. En la imagen veis que lleva un molde estándar, que no he encontrado una imagen con molde a medida, pero bueno, la posición, la manera de colocarlo varía, fijaros que va a variar. Vamos a sostener el molde, el micromolde con el dedo índice y pulgar, lo vamos a insertar en el conducto que va a colocarse a su sitio y ahora ya me es muy fácil poner el audífono detrás de la oreja. Fijaros que varía la manera de colocación. Con un micromolde a medida, primero insertamos el micromolde que va a ir a su sitio porque al estar hecho a medida es muy fácil de colocarlo. Y en cambio, con el audífono que no tiene molde a medida, que tiene un micromolde estándar, el micromolde al no estar hecho a medida es un poquitín más complicado de colocar. Es más fácil que el audífono esté sujeto en la oreja y a través de los dedos pues ya insertar el auricular dentro del conducto, ¿vale? Esta es una acción que seguramente que tendréis que repetir con los pacientes que les cueste, que tengan dificultades a la hora de colocarse los audífonos, ¿vale? Aunque el audioprotesista se lo ha enseñado, se lo ha explicado, muchas veces tenemos claro que un paciente no está escuchando bien porque no se está colocando correctamente los audífonos. Y lo vemos porque nos encontramos que el auricular está aquí fuera. El paciente piensa que el audífono está bien colocado, nos llega al gabinete, nos dice, es que no oigo, y simplemente vosotros con ver cómo está puesto el auricular vais a ver que lo tiene fuera y es imposible que escuche bien si el auricular no está colocado en su sitio. Con un micromolde a medida eso no os va a pasar porque va a ir a su lugar. Con un molde, o sea, con un molde estándar, con un acoplador estándar, es más fácil que esto ocurra, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo colocar los acopladores en los audífonos Ries, ¿vale? Cómo colocar los auriculares en los micromoldes, eso se lo vamos a dejar a los audioprotesistas. Nos vamos al Play. Vais a ver que es muy sencillo, muy fácil. Retiramos el viejo, que estará obstruido, estará viejo, estará sucio, cuarteado seguramente incluso. En este caso es un acoplador Tulip. El tipo de acoplador ya lo va a elegir el audioprotesista. Vosotros simplemente lo sustituiréis. En este caso ya os digo que es un acoplador estándar, quizá uno de los más usados del estándar, junto con los abiertos, ¿vale? Bueno, pasamos de vídeo y nos vamos a cómo sustituir un filtro Cerustop en un audífono RI, en el auricular que os enseñé antes. Nos vamos al Play. Bien, vais a tener un blister donde vienen los filtros. Los filtros vienen en cada uno de los bastoncitos que vais a encontrar dentro del blister. Donde no está el filtro por la otra punta lo vamos a usar para retirar el filtro antiguo. También lo podemos hacer con un destornillador, con la mano mismamente. Una labor muy, muy sencilla que podemos perfectamente enseñársela a los pacientes para que la realicen ellos sin necesidad de que vengan al gabinete. No va a pasar como como con las pilas. Va a haber pacientes que por su falta de habilidad manual pues van a venir a que lo hagamos nosotros. Bueno, pues le citamos cada 2, 3 meses, va a depender del paciente, y pacientes que generan más ceras, pacientes que generan menos, y en función de eso pues les iremos citando, ¿vale? Vamos a ver cómo cambiar un filtro Cerustop, pero en este caso en un audífono a medida, ¿vale? Le damos al play. Vais a ver que es muy parecido, por no decir que igual.
Retiramos el viejo, ponemos el nuevo. Bueno, igual que antes, pasamos de vídeo y nos vamos a ver ahora cómo sustituir un filtro HF3. Será igual que el HF4. Esta labor es la misma. Le damos al play. En este caso, la herramienta, el útil, trae por una zona, la parte trasera, una rosca para roscar el filtro viejo. Tiramos de él, ¿vale? Cogemos de la ruleta un filtro nuevo que simplemente lo cogemos a presión y lo situamos en el audífono. Esta labor se hace exactamente en un audífono intra que en un micromolder, ¿vale? Es exactamente igual. Bien, vamos a ver cómo cambiar un filtro de micrófono en un audífono Super Power de los últimos que hemos lanzado, que será el mismo proceso que haremos para un audífono RIE que también traen filtros en los micrófonos. Es muy fácil. Vais a ver que el filtro va en un blister muy parecido al del Cerustop, pero no os equivoquemos porque el filtro de Cerustop va en un blister blanco y en este caso va en un blister de color verde clarito, ¿vale? Son distintos. ¿Bien? También deciros que hay filtros para audífonos Power, BTE Power, y hay filtros para audífonos RIES, es decir, el tamaño del filtro varía. Tendremos que utilizar el correcto, porque si ponemos el del BTE Power en un RIE no va a entrar, es demasiado grande. Pero veis que es muy fácil de sustituir, es muy, muy sencillito. Por un lado, quitamos el viejo, igual que con el Cerustop, y con el mismo útil ponemos el nuevo. Sencillo. Vale. Y ahora algo que seguramente los audioprotesistas os van a enseñar, pero bueno, que lo tengáis. Cómo sustituir los auriculares. En este caso, primero damos al play. Los auriculares Surefit 2, los antiguos, los que llevan lo que son metálicos, ¿vale? Que ya cada vez se usan menos porque esos audífonos, aunque todavía están en el mercado, en la calle, cada vez son menos. Fijaros que hemos levantado con un útil una pequeña pestañita que está en la parte superior, tiramos del auricular, ¿vale? Y ahora cogeríamos el auricular que fuéramos a poner, pincharíamos y bajaríamos con el dedo eh, esa piececita que hemos retirado, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un HF3. Le damos al play. El HF3 son los auriculares que sí vais a sustituir porque son los que estamos utilizando ahora mismo con más frecuencia. Vale. Habéis visto que es muy, muy sencillito de colocar, ¿vale? ¿Y cómo se desmonta? Pues lo vamos a ver. Damos al play. Perdón, que me estaba viendo el mismo vídeo, perdonadme. Vale, ahora vamos con la limpieza. En los packaging va a ir un cepillito, como veis, y una gamucita. Estos dos utensilios es más que suficiente para mantener el audífono a diario, ¿de acuerdo? Luego ya a mayores, pues hay otros métodos de limpieza que se lo dejaremos a los audioprotesistas. Pero lo más frecuente es utilizar la gamuza y el cepillito, ¿vale? Simplemente retiraremos los restos de suciedad que tengamos a nivel de micrófono, a nivel de auricular. Con la gamuza lo utilizaremos para el secado, porque los audífonos, sobre todo con el sudor y la humedad en verano, se mojan. Y el enemigo número uno de la microelectrónica, o de la electrónica en este caso del audífono, es la humedad. Entonces, esta labor, sobre todo en verano, hay que hacerla a diario. Tenemos que educar a los pacientes que la hagan constantemente, a diario.
Voy un poco mal de tiempo, voy a saltarme esta imagen y ya para terminar, aunque hay más recorrido en la presentación, deciros que existe una conectividad total en los audífonos, tanto para Bluetooth como para teléfonos inalámbricos, como para accesorios, televisión, en fin, un montón de posibilidades de comunicación. Aquí, como veis, tenemos los típicos accesorios que utilizamos para los pacientes, que sería el accesorio de televisión, un multimic, que es un micrófono que se pone en la solapa del interlocutor con el que el paciente esté tratando, y un pequeño mando a distancia, por ejemplo. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de aplicaciones, ¿bien?, para manejar los audífonos a través del teléfono móvil. Depende del fabricante con el que estemos trabajando, pues estaremos hablando de la Gear Max en el caso de Belton y de la Smart 3D en el caso de Resound. La aplicación es la misma tanto para audífonos de Belton, perdón, la aplicación es la misma tanto para telefonía iOS o Apple, como para telefonía, en este caso, de Android. Tengo aquí unos vídeos de cómo hacer el emparejamiento y demás. No me va a dar tiempo a pasarlos porque se me está echando el tiempo encima. Deciros que os dejo un código QR en la pantalla para que, por favor, nos es de mucha utilidad vuestra información de qué os parecen nuestros webinars, nuestros cursos, nos ayuden a mejorar y a hacer contenido que os interese. Si tenéis un momentito, nos rellenáis la encuesta. Y sin más, daros las gracias. Aquí ahora voy a contestar las preguntas que tengáis. Si no hay ninguna pregunta, pues no os quiero robar más tiempo. Teníamos hasta las 11 y bueno, pues desearos un buen día, que lo tengáis feliz y hasta la próxima.